Hola, buenas tardes. Mi grupo está conformado por Eliana, por Lina y por Daisy y quien les habla, Paola. En nuestro grupo el número 4 nos correspondió la parte del historial clínico y el método utilizado por Freud en el caso de Amy Bond. Para este caso vemos cómo en sus primeros estudios, en sus primeros indicios, Freud hace uso del método de la hipnosis, especialmente en pacientes con histeria. Para este caso utiliza a esta joven en el cual él puede como desfogar todas estas ideas que él tiene, todas estas perspectivas que él plantea sobre lo que es como tal la hipnosis y de cómo manejar la histeria, y que haciendo este un caso que le abre puertas para él darse cuenta que no era un método tan confiable como lo creían hasta el momento. Crea sus primeros indicios de dudas, pero así mismo también reafirma que, digamos, él quiere usar estos métodos, es algo que le gusta, que aparentemente le funciona. Y pues se notan los cambios, digamos, en su paciente, pero también se ven las recaídas, se ve el análisis que se hace y cómo funciona en cierta forma lo que es la hipnosis y lo que da paso para que, digamos, Freud mucho más adelante pueda darse cuenta que su método ideal es la asociación libre. Muy buenas tardes. En esta oportunidad le vamos a hablar de un caso muy puntual que marcó mucho la vida de Freud y es el caso de Amy Bond, una mujer de 40 años, la cual a pesar de ser una mujer muy joven, en su rostro se veía el dolor, se veía mucho el resentimiento, se veía mucho la angustia. Adicional a eso tenía algo muy puntual que era chasquear sus dientes y adicional a eso hacer un ruido muy extraño y tartamudeaba mucho. Emi tenía muchos, o sea, tenía bastante, o sea, tenía el síntoma de la histeria muy avanzado y adicional a eso tenía lapsos de somnolencia. Bueno, para Freud le llamó mucho el caso de esta persona, la cual en su terapia quiso poder hacer la terapia del procedimiento de Brooke. Esta terapia se trataba de hipnotizar a las personas, a pesar de que para él era una terapia totalmente nueva, porque nunca la había hecho. En este caso era la primera vez que lo iba a hacer con esa persona, Emi, con esta mujer Emi. Entonces, bueno, conoció a Emi, conoció la historia de Emi, fue una mujer que a pesar de tener su niñez aparentemente bien, sí tenía una madre que era muy estricta y adicional a esa era muy mal geniada, muy puntual hacia ella, no era muy permisiva con ella, entonces eso le marcó un poco la vida. En este caso, bueno, Freud quiso estudiar con ella en esta terapia, entonces la convenció de que se internara en un sitio de reposo, el cual debía alejarse de sus dos hijas. Ella aceptó, al cual él dijo que él le prometía ir todos los días a visitarla y pues hacerle su respectiva terapia. Su terapia iba acompañada de algunos baños y masajes, la cual pues podían relajarla un poco. Bueno, en sus terapias consistían en hipnotizarla y cuando empezaban sus terapias muchas veces ella tomaba como un estado de intranquilidad, de angustia y empezaba a mirarlo como un poco extraño, a decirle que por favor no la tocara, como si nada hubiera pasado. A pesar de que la terapia fue un poco dura, ya que pues Emi no era una paciente que era muy fácil de tratar, él pudo sacarle mucha información a Emi, que era algo muy importante. Él ya indicaba que en la niñez sus hermanos la asustaban mucho con animales, ella el cual tenía un trauma con los animales y veía muchas imágenes de ella. Adicional a eso también veía cadáveres, ya que cuando era niña también presentó situaciones parecidas. También contó algo muy puntual que fue la muerte de su esposo. Ella se casó a los 23 años, una mujer muy joven, con un hombre ya bastante mayor, pero un hombre muy centrado en su vida. El esposo murió de una enfermedad que se llama aplopegia. Fue algo que le marcó mucho la vida a Emi y adicional a eso, las dos hijas que él ya tenía sufrían también de crisis nerviosas. Entonces es un caso que fue muy importante
en este caso para Freud, pero un caso que le ayudó a él bastante, tanto en su inteligencia, porque él decía que era algo muy difícil, entonces lo que hacía era grabar las sesiones y por las noches él las reproducía para poder así estudiar el caso, ya que era un caso muy complejo. Entonces con este podemos concluir que la niñez de Amy y todo el transcurso de su vida y toda su crianza sí pudo afectar muchísimo en lo que ella en este momento pues estaba sufriendo, que era la histeria. Buenas noches, mi nombre es Lina Barragán. En esta oportunidad les voy a hablar de la sintomatología que presentaba la señora Amy Wong en el caso de Freud. La señora Wong desarrollaba un modelo causal de la histeria basado en las experiencias traumáticas de la persona que quedan a nivel inconsciente. La señora Wong era una paciente de 41 años con una sintomatología de naturaleza histérica, en el cual se distinguen pues los siguientes síntomas psíquicos que hacen que su histeria pues sea una histeria crítica. Bueno, primero que todo son las alteraciones del estado de ánimo de la persona. Es una angustia que es muy difícil de poderla calmar. Las depresiones son muy fuertes y cada vez pues van empeorando. Las fobias, tienes muchas fobias, le tienes mucho miedo a pues algunas cosas. Las abulias, que son de carácter traumático en su mayoría. Bueno, la señora Amy Wong mantiene un estado de sonambulismo y el señor Freud pues le comenta que pues frente a estos síntomas que ella presenta le va a practicar un estado de hipnosis. La señora Wong, después de una charla detenidamente casi normal con el señor Freud, después empieza, bueno, a decir un par de palabras agresivas contra él, como quítese de acá, váyase, no me toque. Y algunas de sus palabras iban acompañadas de un chasquido. Y bueno, principalmente pues esa es la sintomatología y ya a continuación mis compañeras seguirán tratando el tema. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Derly Yazo y como ya dijeron anteriormente mis compañeras, nos correspondió el caso de Amy Wong. Un caso bastante interesante tanto para Freud como para nosotras. Para Freud porque en medio de las lecturas y de el material que tuvimos para estudiar nos damos cuenta que este caso despertó interés en Freud, ya que lo tomó para trabajarlo por primera vez, a pesar de que él no dominaba la técnica. Aún así decidió tomarlo y trabajar con Amy de una manera bastante comprometida. Caso en el que descubrió muchísimas cosas que aportaron a que esta técnica evolucionara posteriormente y que fuera base para el estudio de otros autores. En dicho caso, a manera de conclusión, nosotros podemos decir que Freud descubrió cosas como, por ejemplo, que no había una sola raíz para los síntomas o la enfermedad que presentaba Amy Wong, sino que eran varios determinantes, como él los llamó, que se entrelazaban de manera emocional para que produjeran dichos síntomas en Amy. También podemos notar cómo Freud se interesa por todas las vivencias de Amy durante su niñez, cosas que fueron traumáticas para ella, eventos como la muerte, el miedo a diferentes animales. Y aunque, como dijeron también algunas de mis compañeras, con este método Freud no logró que los síntomas o la enfermedad desapareciera por completo, sí fue un caso que aportó bastante a la técnica. Muchas gracias.